déjame hablarte, por supuesto, en esta mañana de la serie que estamos enseñando domingo a domingo. Domingo a domingo lo que estamos haciendo es aprender acerca de estos héroes de la fe y en donde lo que pretendemos es fortalecer más esta área en ti, en mí y en todo aquel que sea necesario. Así es que para ti que estás viendo este video, deseamos que sea de mucho provecho para ti. Porque también como te hemos estado anunciando en días atrás, has visto que el tema que hoy vamos a ver, que tiene que ver, por supuesto, con héroes de la fe, es referente a la vida de Noé. Noé, ¿verdad? El día que la humanidad estuvo en peligro. Y si tú piensas en ese periodo de Noé, en realidad la humanidad estuvo en mucho peligro. Estuvo por desaparecer. O sea, es increíble. Y para ti que conoces la historia, sabes que todo viene producto de la maldad del hombre, desde que fue formado por Dios allá en el Edén y luego Adán, por supuesto, decidió pecar y desde entonces la maldad llegó a todo el mundo, a toda la humanidad y desde ahí, por supuesto, la consecuencia, era la consecuencia de un mundo que estaba sumergido en completa maldad. Entonces, ¿verdad? Dijo Dios, lo siento, ¿verdad? Creo que esto debo de detenerlo, dijo Dios. Y por eso es que yo creo que tú entiendes el tema de que el día en que la humanidad estuvo en peligro, porque casi desaparece, solamente Noé y su familia se pudieron salvar, porque si tú piensas en ese periodo, Noé y su familia venían de un contexto en donde el mundo estaba completamente perdido. Y es bien curioso que en nuestra actualidad, si tú notas todo lo que pasa alrededor del mundo, en realidad te das cuenta que estamos en un mundo lleno de maldad. Es increíble. En aquel entonces, por supuesto, fue el diluvio. Y qué increíble que hoy tenemos una pandemia. Y esa pandemia nos ha agobiado tanto, nos ha hecho prisioneros, si podemos llamarlo así, a tal grado que tenemos que estar encerrados para estar a salvo. O sea, es increíble que con Noé fue igual. Noé, por supuesto, tú que conoces la historia, sabes que Dios le dijo que construyera esa arca y que entrara él allí y su familia y animales, ¿verdad? Por supuesto, para poder salvar cada una de las especies de los animales, pero también salvar a la raza humana. Pero lo increíble de todo esto, fíjate, es que del diluvio hay evidencias. Y aunque aún muchos no reconozcan esta parte que no existió o que solamente es un mito, en realidad fue algo que pasó, es histórico y hay mucha evidencia. De hecho, yo te estoy pasando ahí unas imágenes en donde puedes ver los surcos que hay en el cañón del Colorado. Yo creo que esa es la evidencia más grande de que la tierra fue anegada por agua, fue cubierta por completa. Y a medida fue bajando, fue dejando marcas, porque todo lo que tú ves ahí en realidad es increíble. Ahí puedes ver cada una de las imágenes que están. Y si tú sigues la línea de los ríos que ahí ves, entonces entiendes que en realidad fueron hechos por el agua. O sea, no hay duda de ello. Yo te muestro esta última imagen que está allí del cañón del Colorado. Y si tú ves todo ese terreno, imagínatelo ahora anegado por el agua, cubierto por completo. En realidad eso es tremendo, tremendo. Es increíble, increíble poder ver toda esa tierra cubierta por completo por el agua. Pero como la maldad del hombre había sido tan grande que Dios dijo, voy a tener que eliminar todo esto. Pero hubo alguien que sobrevivió, ¿verdad? Que sobrevivió, él y su familia sobrevivieron. Y quizás en esta mañana lo que vamos a hacer es responder la pregunta de cómo sobreponerse al peligro. Porque Noé estaba en un grave peligro, es la realidad, en el grave peligro de ser exterminado con toda la humanidad, él y su familia y todos los animales. O sea, es increíble la verdad. Pero en Noé había algo diferente. En Noé había algo por lo cual Dios
puso los ojos en él y dijo, no, en Noé hay algo diferente. Entonces, ¿cómo se sobrepuso Noé? Mira, número uno, por la calidad de conexión con Dios. Esta mañana yo no voy a predicarte propiamente un texto, sino que voy a predicarte propiamente de la persona, de Noé, y de cómo su fe lo logró sacar adelante en toda esta tempestad que él estaba viviendo en ese entonces. Entonces, número uno, por la calidad de conexión con Dios. Ven a Génesis capítulo 6, versículo 9. Dice Génesis 6, 9. Estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé. Qué increíble en realidad, porque la Biblia acá nos detalla el dato de Noé, que Noé era perfecto en sus generaciones. Y esto es porque no había corrupción en su linaje. Si tú has leído capítulos anteriores del Génesis, te das cuenta que dentro de toda la maldad que había allí en el mundo, aún la raza humana había sido contaminada, porque habla allí en el capítulo 5 que los hijos de Dios se llegaron a las mujeres. Entonces lo que había ocurrido allí era una contaminación de la especie. Pero Noé no. Noé había contado con la dicha de ser perfecto en su generación, en su linaje. No había corrupción allí en él. Y no solo eso, o sea, eso mismo, fíjate, hizo que Noé hallara gracia delante de los ojos de Dios. Y si tú piensas en ese contexto tan complicado en el que estaba viviendo Noé con toda su familia, Noé halló gracia por estar conectado con Dios, halló gracia porque tenía un linaje incorruptible. Bueno, dice ahí Génesis en el capítulo 6, versículos 7 y 8, o sea, ahí mismo puedes leerlo. Y dijo Jehová, raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, y hasta el reptil, y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Y dice el versículo 8, pero Noé halló gracia ante los ojos de Dios. O sea, qué increíble. Noé halló gracia delante de los ojos de Dios. Y si tú piensas, por supuesto, fue hallar el favor inmerecido de Dios. Dentro de un contexto tan terrible, Noé se había guardado, se había cuidado mucho y había aumentado su conexión con Dios. Tenía una calidad de conexión con Dios que era increíble, como para que Dios lo haya elegido a él de entre los millones de seres humanos que habían en ese entonces. Bueno, de hecho, algunos estudiosos de la materia relatan que era aproximadamente entre unos 5,000 millones de habitantes que había en ese entonces que desapareció. Y es increíble que, bueno, en este instante, si no me equivoco, somos como 6,000 millones de habitantes en todo el mundo. Entonces, casi que andamos igual. Bueno, de hecho, desde la creación del Génesis hasta el periodo de Noé, son cerca de 2,000 años. O sea, piensa qué increíble. Y no tenían métodos anticonceptivos, ¿verdad? Antes. Entonces, el fin era procrear. Entonces, había mucha gente. Pero así como había mucha gente, había mucha maldad. Así como hoy hay mucha gente, también hay mucha maldad. Pero hubo alguien que decidió guardarse y decidió tener una conexión con Dios increíble, a tal grado que Dios puso los ojos en Noé. Mira, tú y yo también ahora contamos con el linaje perfecto. Esa es la realidad del caso. Si tú has nacido de nuevo, porque has decidido poner tu fe y confianza en Jesucristo, si le has reconocido como tu Señor y Salvador, entonces dice la Biblia que ahora eres de un linaje escogido. Dice 1 de Pedro 2:9.
Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y es que si tú piensas, en realidad estamos al mismo nivel que Noé. Somos de un linaje escogido. Tenemos un linaje perfecto. Ya no hay corrupción en nuestro linaje. Entonces, estamos al mismo nivel que Noé. O sea, Noé no era más que ti. No era más, ni mayor de lo que yo puedo hacer. Delante de los ojos de Dios, tenemos un linaje perfecto ahora. Y así como Noé halló gracia, tú y yo también podemos hallarla por medio de la conexión con Dios. Lo increíble de esto, mira, es que tanto estás cerca de Dios para tener una conexión de calidad con Él. Dice Hebreos 4:16, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. O sea, mira, esto refleja que solo los que se acercan a Dios encuentran su gracia. Si tú no te acercas a Dios, no vas a encontrar la gracia de Dios. Si tú no te acercas a Dios, entonces vas a tener un problema muy grande con la fe. Seas o no seas creyente, y de donde nos estés viendo, ¿sabes por qué muchos se alejan de la fe? Se alejan porque no se acercan a Dios, no están cerca de Él. El día consta de 24 horas, de las cuales supongamos que 8 horas dormimos y supongamos que 8 horas trabajamos. Entonces aún quedan 8 horas disponibles. ¿Qué haces con esas 8 horas disponibles? ¿Cuántas horas pasas conectado con Dios? Y tal vez a estas alturas puedes conectarte a las redes sociales, puedes conectarte, no sé, a la televisión, a Netflix o a YouTube, a lo que sea. Pero ¿cuánto de esto dedicas para tener una conexión de calidad con Dios? Noé la tenía. Noé tenía una conexión de calidad con Dios increíble. Y créeme que tú y yo podemos hacerlo. Tú y yo podemos estar tan conectados con Dios como se nos sea posible. O sea, en realidad no es imposible. No lo es. Mucho depende de ti. Y en medio de esa catástrofe que estaba atravesando Noé, en medio de toda esa corrupción mundial que tenía ahí, él decidió acercarse a Dios y estar tan cerca de Él como le fuese posible, para que su fe no mengüe. ¿Sabes qué sería una catástrofe real? Una catástrofe real sería que tu fe en Dios mengüe por la crisis. Las crisis o las pruebas en realidad están hechas para perfeccionarnos, no para alejarnos de Dios. Y en medio de toda esta pandemia que estamos viviendo, uno siempre se pregunta, ¿cuándo va a terminar? Ya estoy cansado, ya quiero salir de aquí, ¿por qué no me dejan libre? Y puedes llenarte de un mundo de estrés, en realidad. Puedes estresarte hasta para con Dios y echarle la culpa a Dios y preguntarte por qué Dios no hace nada. Y en realidad Dios hace mucho. Mira, piensa lo que ocurrió allá con Noé cuando la maldad se había aumentado. O sea, Dios dijo, no, voy a ponerle fin a esto. ¿Por qué no piensas que esto también puede ser un producto de la maldad del ser humano? Tengas o no tu responsabilidad, pero sabes que dentro de todo el mundo está con las patas en la cabeza. O sea, aún hasta nuestros líderes quieren sobreponerse a aquello que es antinatural. O sea, es increíble, es increíble. Y cómo a lo malo le llaman bueno y a lo bueno le llaman malo. O sea, hay algo que está allí escrito en la Biblia. Pero la pregunta es, ¿cómo va a terminar tu fe? Cuando todo esto termine, en un momento determinado todo esto va a terminar. Y entonces, ¿qué vas a hacer con tu fe?
¿O cómo va a estar tu fe? Si tu fe fue perfeccionada en todo esto que ocurrió, o en realidad vas a terminar alejado de Dios. Dice Santiago, capítulo 1, en el versículo 2 y 4. Búscalo allí en tu Biblia. Dice Santiago, capítulo 1, versículos del 2 al 4. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte alguna cosa. Mira, la fe de Noé le hizo ver oportunidades. A ti te puede hacer ver oportunidades. O sea, piénsalo en medio de todo esto que estamos pasando. ¿Cómo pudieras aprovecharlo de la mejor manera? En vez de quizás estarnos lamentando, estarnos quejando, estarnos preguntando que cuándo va a terminar. Observa el beneficio que puede traerte algo como esto. Míralo diferente, míralo desde otra perspectiva, porque eso fue lo que ocurrió con Noé. Noé, en medio de todo esto, él vio una oportunidad diferente, una oportunidad radical. Bueno, vio la oportunidad de servirle a Dios, ¿verdad? Tú sabes esa parte, ¿va? Desde empezar a construir el arca, demorarse tantos años en hacerla, él estuvo sirviéndole allí a Dios. Y no solo eso, o sea, vio la oportunidad también para salvar a su familia. Noé la puso a salvo ahí en el arca. Y esto es un cuadro, por supuesto, de Jesús y de cómo Él puede salvarnos, puede salvarte a ti, puede salvarme a mí. Este es el tiempo indicado para que tú hables a tu familia de Cristo, para que tú le hables del amor del Señor, para que tú le hables que hay un solo camino para salvarse. Acercarse al trono de la gracia para tener una calidad de conexión con Dios. O sea, tú y yo podemos hacerlo. ¿Qué nos lo impide? No puede decir, no importa. Por eso hay ahora tanto medio de comunicación con el cual podemos estar conectados con la persona, hablar con este otro, o sea, y aprovechar la ocasión de la pandemia. Noé estaba seguro de quién seguía él. Y yo espero que tú también estés seguro o estés segura de quién tú sigues, a quién estás siguiendo, porque la solidez de tu fe viene de estar cerca de Dios. Entre más lejos estés de Dios, entre menos calidad de conexión tengas con Dios, créeme que tu fe va a ser muy poca, muy, muy, muy poca. Y eso sí sería una catástrofe terrible para ti y para mí. Sería fatal. Entre más lejos estemos de Dios, más nos va a costar creerle. Mira, vamos a hacer un test. Vamos a hacer un test. Yo quiero animarte. Ponte de pie unos segundos. Ahí donde estás. No importa. Ponte de pie. Y ahora, examínate. Examínate cuánto tiempo pasas con Dios. Para ti que eres creyente, te pregunto, ¿qué te impide conectarte a los cultos virtuales? ¿Qué te impide orar a Dios? ¿Qué te impide leer su palabra? ¿Qué te lo impide? ¿Qué te impide quizás escuchar un buen mensaje? ¿O qué te impide, mira, pasar una hora sentado o una hora acostada allí, quizás en tu cama, viendo esta transmisión, viendo este culto? ¿Qué te lo impide? ¿Qué te lo impide? Te doy unas palabras. Te doy una palabra. Interés. Noé estaba interesadísimo en estar conectado con Dios y tener una conexión de calidad con Él. Y yo quiero animarte a que tú y yo tengamos ese mismo interés.
Cuando algo es de nuestro interés, somos como un relojito con alarma. Sabemos qué hacer a la hora que hacerla, nos preparamos como debemos de prepararnos en realidad y hacemos lo que tenemos que hacer en el tiempo indicado porque nos interesa, en la realidad, nos interesa. A Noé le interesaba pasar tiempo con Dios y era como un relojito para tener una calidad de conexión con Él. Tú y yo podemos hacer lo mismo. Mira, interésate por estar tan cerca de Dios como sea posible. Pero si estamos interesados en aumentar nuestra conexión con Dios, entonces esto va a ser para ti relevante. Pero si no, va a ser irrelevante. Y estas palabras que estás escuchando hoy van a entrar por un lado y van a salir por el otro lado. Y ya más tarde o mañana probablemente se te olviden. Ahora puedes sentarte. Y la segunda parte de este test, la segunda parte tiene que ver con la obediencia. Probablemente tú fuiste de los que se puso de pie, pero probablemente tú no fuiste de los que se puso de pie cuando lo solicité. Y eso es porque al fin y al cabo ni te estoy viendo. Pero Dios sí. Dios te mira a ti, me mira a mí. Y la obediencia es importante. Fue importante para Dios en la vida de Noé. Para Noé fue clave obedecerle a Dios. Bueno, de hecho, regresa a nuestro texto ahí en Génesis capítulo 6. Regresa a Génesis 6 y mira lo que dice el versículo 22. Después, por supuesto, de que Dios le había dado todas las instrucciones a Noé de qué tenía que hacer y cómo tenía que hacerlo, entonces termina el capítulo 6 de esta forma. Y lo hizo así Noé. Hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. O sea, mira, para Noé fue clave la obediencia, fue clave. La fe mucho se basa en la obediencia, en hacer lo que Dios nos pide, lo que Él te pide a ti, lo que Él me pide a mí. O sea, allí tienes la Biblia. Ahí vas a conocer las intenciones de Dios para ti y lo que Dios te pide a ti. Y seamos obedientes, creámosle a Dios. En la Biblia podemos platicar con Dios. Y mira, es responsabilidad tuya, es algo muy personal. No es responsabilidad de otros, ni los responsabilices, es la realidad. Aún nosotros, tú que estás viendo aquí y yo que estoy de este lado, nada más soy un facilitador de su palabra, pero la responsabilidad es tuya. Mira, al final es tuya. Yo hago lo que tengo que hacer. Nuestro pastor Rodolfo hace lo que tiene que hacer, pero al final la responsabilidad sigue siendo tuya, porque nosotros salimos de nuestra responsabilidad. Eres tú quien decide si estar conectado con Dios o no. Mira, a Noé la calidad de conexión con Dios lo llevó a reflejar la calidad de su fe ante la dificultad. Y eso me da pie a mi segundo punto. ¿Cómo sobreponerse al peligro? Noé lo hizo, número 1, por la calidad de conexión que tenía con Dios, pero número 2, por la calidad de fe ante la dificultad. Y es que si piensas, entre más tiempo tú y yo pasemos con Dios, en realidad nuestra fe va a ser más fortalecida, porque vamos a creerle a Él cada vez más y más. Allí en tus manos hay una gran responsabilidad y en mis manos también. En Noé lo estuvo. En Noé estuvo la responsabilidad de salvar a la raza humana. Ahí tuvo una responsabilidad muy grande Noé. Tú y yo tenemos una responsabilidad de santidad muy grande en este mundo pervertido. La pregunta es,
¿Qué estamos haciendo para ello? Yo quiero hacerte otra pregunta. ¿Cómo es tu fe? ¿Cómo es tu fe? Porque puedes tener una fe pirata o puedes tener una fe genuina. Puedes tener una fe para con el mundo o puedes tener una fe para lo que Dios puede hacer. Y observa e identifícate con cada uno de los rasgos de la fe de Noé. Y te los muestro acá. Número 1, Noé fue constante por 120 años. Y si tú piensas, ¿verdad? En ese periodo en que la humanidad estaba corrompida, viene Dios y dice ahí en Génesis 6:3, y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Ahora, si tú piensas, 120 años. 120 años que Noé pasó construyendo el arca. Y fue constante. Yo puedo imaginarme a Noé levantarse todos los días, no sé si a 5 de la mañana, 7 de la mañana, y darle martillo, serrucho. O sea, ahora en realidad hay tantas herramientas que podrían facilitar la construcción de un arca, pero Noé no. Y él fue constante. Y bueno, otro dato que te tengo por allí plasmado, otro dato está en primera o segunda de Pedro, en donde dice que Noé fue pregonero de justicia. O sea, él no solamente construía el arca, sino que a la vez pregonaba su fe y hablaba de lo que se venía y hablaba de Dios. O sea, y fue constante por 120 años. Y dice, y también, mira, dice Génesis 6:14 al 16, busquémoslo acá en la Biblia porque no lo tengo ahí, que Noé fue aplicado. Dice Génesis 6:14 al 16. Hazte un arca de madera de gofer, harás aposento en el arca y la calafetearás con brea por dentro y por fuera. Y de esta manera la harás, de 300 codos la longitud del arca, de 50 codos su anchura y de 30 codos su altura. Una ventana harás al arca y la acabarás a 1 codo de elevación por la parte de arriba, y pondrás la puerta del arca a su lado y le harás piso bajo, segundo y tercero. O sea, Noé fue muy aplicado. Cada una de las instrucciones que Dios le dio, Noé las cumplió por completo. Y yo te pregunto, si eres aplicado en tu fe, si eres aplicado en creerle a Dios, o no. Pero si no es así, yo quiero animarte a que recalibres tu pensar, a que recalibres tu corazón y que tú y yo seamos constantes en nuestra fe y seamos aplicados también en nuestra fe. En lo que Dios nos pide que hagamos, entrémosle. Es para el Señor, no es para nadie más. Pero no solo eso, mira otro de los rasgos de Noé, porque Noé también fue inspirador. Su familia le siguió. Dice Génesis 7, ahí donde estamos. Génesis 7, versículos 6 y 7. Era Noé de 600 años cuando el diluvio de las aguas vino sobre la tierra. Y por causa de las aguas del diluvio, entró Noé al arca, y con él sus hijos, su mujer y la mujer de sus hijos. O sea, qué increíble
Qué increíble, porque Noé fue constante, Noé fue aplicado y también fue inspirador. Su familia le siguió. Y en este tiempo, mira, en este tiempo en el que tú y yo estamos, yo te pregunto, si los tuyos ¿te siguen para con Dios o te siguen para otra cosa o simplemente no te sigues? ¿Los inspiras? Te pregunto, si tu fe inspira a otros, si tu fe le dice a otros que necesitan tener lo mismo que tú tienes. O sea, piénsalo en realidad. Y en Noé ocurrió. Él fue inspirador y fue constante. Y uno se pregunta, ¿verdad? A estas alturas, sí, ¿verdad? ¿Y cómo consiguió Noé la madera? ¿Y quién le pagó? ¿Quién le daba plata? Pero lo cierto del caso es que a Noé no le importó de dónde iban a venir los recursos. Él entendía que Dios se los iba a dar. Y todo eso, mira, todos esos elementos de la fe le hicieron un hombre inspirador. Y a ti te pueden hacer un hombre inspirador en este tiempo en donde podemos poner nuestra fe y confianza en Dios, en lo que Él puede hacer y de cómo Él puede obrar. Nada más nosotros dejarnos usar. Y eso puede inspirar a otros en este momento de pandemia, de crisis, sea cual sea la situación que estés pasando. Aprovecha en realidad la oportunidad. Y una última cosa que te dejo ahí de los rasgos de Noé. Porque Noé fue prudente, esperando lo necesario. Dice Génesis 8:13. Y sucedió que en el año 601 de Noé, en el mes primero, el día primero del mes, las aguas se secaron sobre la tierra y quitó Noé la cubierta del arca y miró, y he aquí que la faz de la tierra estaba seca. Piensa, Noé se echó más de 100 años construyendo el arca. Pasó 40 días y 40 noches metido en el arca con lluvia. Pero aparte de eso, pasó un año más metido en el arca hasta que el agua desapareciera de la tierra. Y Noé fue paciente, esperó, estuvo tranquilo, esperó lo que fuera necesario. Entonces, yo quiero pedirte a ti, quiero animarte a que seas paciente. Sé paciente en todo esto que está ocurriendo. Estamos en el diluvio de la pandemia tan terrible, pero no es que Dios se haya olvidado. Él está presente allí y se acuerda de ti y de mí. Y entiende que esto puede o aumentar tu fe, puede fortalecerla más, puedes tener una mejor conexión con Dios, puedes ser inspirador para con otros, puedes mostrar la calidad de tu fe delante de otros, o simple y sencillamente terminas lejos de Dios, fuera, porque decidiste no creerle. Y eso te va a costar muy caro. Así es que te animo que estemos conectados con Dios, estemos juntos a Él, tanto como se nos sea posible. Oremos. Amado Padre Celestial y bendito Dios, gracias, Padre, por hacernos entender este elemento de nuestra fe, Señor, en que puede ser aumentada a través de la calidad de conexión que podamos tener contigo, Señor, y oramos para que esto sea una realidad en nuestras vidas, Señor, y que este momento de pandemia, de crisis y de todo lo que se viene
encima, Señor, sirva en realidad para fortalecer nuestra fe, para aumentar nuestra fe, para seguirte creyendo a ti, que tú eres Dios y Señor y que tiene el control por sobre todas las cosas. Y si tú estás viendo esto y no tienes una relación personal con Jesús, yo quiero animarte a esta hora a que tú le entregues tu vida a Dios. Y dile allí donde estás, si este es tu deseo, mira, dile allí donde estás: Señor Dios, a esta hora yo te entrego mi vida, mi alma y todo mi ser, pues te reconozco como mi Señor y Salvador y recibo a Jesús como mi único y suficiente Salvador personal. Cámbiame, transfórmame, pues yo te entrego mi vida hoy y te pido perdón por cada uno de mis pecados cometidos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Si tú oraste, quiero animarte a que nos dejes un mensaje aquí. Puedes dejarnos tu número de teléfono porque queremos contactarte. Tú eres importante para Dios y si eres importante para Dios, eres importante para nosotros. Que tengas un feliz fin de semana y un buen inicio de semana. Que Dios te bendiga. Hasta luego.